Antes de irnos, me gustaría que platicáramos de un personaje emblemático en la contracultura mexicana que murió hace ayer. Antier, Antier se dio a antier, conocer su sí. muerte de un escritor mexicano, José Agustín, que me parece que marcó a una generación, un escritor que planteó desde su trabajo narrativo, su trabajo literario, pues esta idea de contracultura de México y bueno, pues, ¿qué podemos decir de José Agustín? Pues mira, hay como muchas cosas, porque creo que con él se va no solo una generación de escritores que irrumpieron la escena cultural mexicana y la irrumpieron con mucha fuerza porque tenían un estilo completamente heterodoxo, Ujú. irreverente, ¿no? Respecto a las corrientes preponderantes de la llamada alta cultura, Sí, ¿no? Vinculado como la actividad intelectual como una actividad que está asociada a la elegancia, a las buenas maneras, al buen dominio del lenguaje y no a lo prosaico, no a las majaderías, ujú, a la cachondería, digamos, de la juventud, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es parte, evidentemente, de la contracultura propia de los años 60 sí, y quizás 70, ¿no? En el caso de José Agustín, a mí me parece que es un escritor, fue un escritor irreverente, pero muy coherente consigo mismo, porque es una irreverencia que mantuvo hasta el final de sus días. Eso en la República de las Letras Mexicanas es de agradecerse la coherencia, la probidad y la honestidad con la cual él se movió dentro de pues, estas pistas sí, y, sí, sí, digamos, sí, sí. campos culturales, ¿no? Esto no quiere decir que fuera un contracultural como estos que hacen apocalipsis en un vaso de Sí, agua y están en contra de todo el mundo y se pelean con sí. su propia sombra y están en contra del sistema, son anti-establishment, y etcétera. Sino él supo comprometerse con su escritura, sus libros son realmente buenos. A mí me parece que no es una literatura, digamos, prosaica o baja respecto a esta alta literatura, como se le llamaba entonces, que pomposamente Margot Glantz la definió como literatura de la onda en términos peyorativos, ¿no? Para decir es una literatura menor frente a lo que Sí. nosotros hacemos acá, ¿no? No, a mí me parece que José Agustín tuvo ese carácter de irreverencia. Hay una cosa muy importante, ¿no? El tema del rock, la música y particularmente el rock es algo que lo van a acompañar. Muchas de sus novelas son musicales, Sí, propiamente hablando, ¿no? Y junto con Parménides García Saldaña y Gustavo Sainz, y bueno, y René Avilés, ¿no? Son, digamos, el gran cuarteto, ¿no? De la sí, sí, literatura sí, de sí. la onda, y que hicieron obras, todos ellos bastante, digamos, coherentes intelectualmente y con una propuesta no solo de escribirle a los jóvenes, sino de seducir al lector con un lenguaje que les resultaba no solo familiar, sino un lenguaje que era fresco Ujú. para esos acartonamientos, ¿no? De la gran cultura. Entonces, eso me parece que es importantísimo, ¿no? El otro punto que es también muy importante, pues es que José Agustín nunca perteneció a ninguno de estos grandes Ujú. cenáculos intelectuales, ¿no? Me parece que con todos ellos tuvo sus confrontaciones, pero también sus reuniones, es decir, participó publicando en muchas de estas Ujú. revistas de todos estos grandes cenáculos intelectuales, Sí, pero en última instancia me parece que es quizá uno de los últimos escritores que no se dejó seducir por el poder. sí, Esto es que es importantísimo, importante. particularmente por el poder Sí, político, sí, sí, sí. ¿no? Que nosotros sabemos que en México el ogro filantrópico, Ujú, como Paz lo definió, y que fue su ujú. principal, Sí, digamos, sí, también promotor, sí, pues es esta capacidad que tenía o que tiene aún hoy el Estado mexicano para absorber, para cooptar y sobre todo para sobornar a la clase intelectual. sí, Acá me parece que no, es algo que yo respeto mucho de un escritor, además de lo de su obra, ¿no? sí. La parte literaria es muy buena, yo particularmente, ¿no? Me quedo, sí, con la parte literaria, pero también con su parte ensayística, ¿no? Si alguien quiere entender lo que es la vida pública del Ujú. país en el siglo XX,
pues hay que leer su trilogía, La Tragicomedia Mexicana, que es una introducción excepcional a lo que son los avatares, ¿no? De la cultura nacional, política, cultura, religión, espectáculo, Sí. moral, música, etcétera, Que ahí etcétera, ¿no? en esta trilogía es donde tú, digamos, se puede ejemplificar lo que tú mencionas en un artículo que publicas hoy en el Post sobre José Agustín, en donde hablas de la ironía La ironía, presente sí. en este autor. Me parece que en la trilogía La Tragicomedia Mexicana está presente este rasgo irónico del autor, ¿no? Es llevar, lo que yo pienso es que justo la tragicomedia mexicana es una manera desacralizada de ver la vida pública del país, ¿no? Más allá del prurito del experto que se va a Sí, los detalles, a las fuentes, ¿no? Y más allá del lenguaje sí, sí, academizante sí, que prohíbe el juicio del sí. autor, etcétera, etcétera, lo que tenemos ahí es una crónica muy bien escrita y que a los estudiantes, por ejemplo, en las preparatorias y en los primeros años de universidad, les fascina. Sí. Entonces, eso quiere decir que es un escritor que tiene algo que transmite Ujú, y lo transmite bien. Esto es una cosa ujú, importante, ujú. ¿no? Entonces, la ironía y sobre todo lo que es, digamos, el lenguaje Ujú, sarcástico, cáustico, es lo que hace de José Agustín un gran escritor porque no tuvo empacho ujú. en usarlo toda su vida, ¿no? Es lo que algunos llaman el poder blasfemo, ¿no? El Sí, poder blasfemo del lenguaje, ¿no? sí, Y sí, eso sí. es algo que viene, por ejemplo, yo lo digo en el artículo, viene ya o está muy presente en todos los poetas, escritores y filósofos románticos del siglo XIX, ¿no? Ujú. La ironía y la blasfemia la vuelven una de las bellas artes. Acá me parece que José Agustín es el último exponente de ese tipo de lenguaje blasfemo. Blasfemo respecto a un lenguaje, digamos, hegemónico Sí. que determina que la cultura solamente se puede estructurar en con ciertas semánticas. Es respecto a eso que se vuelve blasfemo, ¿no? Y eso yo creo que es el principal rasgo Sí. que hoy nos falta en la vida cultural e intelectual de nuestro país. Los intelectuales se toman demasiado en serio el poder se toma demasiado en serio las Ujú, ideas de los ujú. intelectuales y lo que hay pues son desencuentros terribles por un lado o seducciones fatales, ¿no? Que terminan en pésimos matrimonios. Sí, ahora, además, en este sexenio, por las razones que sabemos, los intelectuales están muy enojados, están coléricos, no están pensando, diría yo. Están simplemente blasfemando sin pensar. Y creo que sí hace falta pensar más. Me parece que es justo esto, ¿no? O sea, si tú estás mirando al poder y piensas que el poder te está hablando a ti y te está faltando a ti el respeto, aunque bueno, evidentemente en algunos casos de ciertos intelectuales, el presidente de la República los ha nombrado claramente, ¿no? Y Sí, les sí, ha sí. dirigido sus dardos con nombre y apellido, pero aún así la incapacidad de usar la blasfemia para darle vuelta al lenguaje del Claro. poder, lo que está justo evidenciando no es la perversión del poder, Sí, sino precisamente la precariedad del pensamiento o sí, la decadencia de sí, los sí, sí. pensadores que se decían eran pensadores o Sí, sí. intelectuales en México. Que esto es muy interesante, es decir, los que creíamos durante mucho tiempo que eran grandes pensadores, terminaron muy disminuidos por un personaje, por un político, por un zorro como López Obrador, que como tú dijiste la última vez, es una especie de zorro cuando le conviene, es una Sí. especie de erizo cuando le Mm. conviene. Bueno, pues ante este personaje que se disfraza de zorro y de erizo, los intelectuales mexicanos sucumbieron y no supieron qué hacer. Creíamos que pensaban bien y resultó que no necesariamente. Yo me parece que tiene que ver también con esta suerte de estado de ánimo de nuestra Ujú, democracia, ¿no? Que siendo estado de ánimo, pues es lo que te dejas llevar por el arrebato, te dejas sí, llevar por tu propia pasión, y entonces el otro, el poder en este caso, se vuelve el contenedor de tus pasiones. sí, sí, sí. Entonces tú le reclamas al presidente lo que tú tendrías que estarte reclamando a ti Ujú, como lugar intelectual, qué es lo que no vimos, ujú, qué es lo que hicimos mal,
¿por qué no atendimos los grandes problemas de este país antes? ¿Por qué no le recomendamos a los anteriores príncipes que había que extender, ¿no?, la distribución del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, a mí me parece que ahí lo que hay es un gran colapso de la clase intelectual que coincide en la mayoría de ellos con una franca decadencia en términos de edad, porque están de salida todos ellos, es decir, están arriba de los 70, 80 años, ¿no? Y evidentemente el mundo del siglo XXI para ellos hoy es completamente ajeno al mundo en donde ellos vivieron, que es prácticamente la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, es ahí donde no solo hablaríamos de una brecha generacional, sino más bien de un vacío ya generacional, en el cual tampoco hay un recambio, porque al final el problema con la clase intelectual en México es como la imitación de la clase política, ¿no? Solamente entran los, digamos, los propios hermanos de sangre, digamos, o artificialmente de sangre, que son los propios hijos, los sobrinos, ¿no?, los nietos, y aquellos que de algún modo aceptan las reglas de ese juego intelectual, que es el vasallaje, que es el decir sí señor al gran intelectual, el que es escribirle los artículos sin firmarlos, y que es aceptar prebendas, ilusiones de reconocimiento para poderte hacer un espacio en el llamado mundo cultural. Entonces, el mundo cultural, a diferencia incluso de otros espacios del país, pues a mí me parece que es de los espacios menos democratizados del país, ¿no? Y ahí tenemos todavía hoy una discusión pendiente. Ahora, en ese sentido, José Agustín se convierte en un intelectual necesario en estos momentos. Absolutamente, me parece que José Agustín era un zorro, no era un erizo, ¿no? Era un zorro en el sentido de que no es que tuviera una gran idea, ¿no? Sino tenía muchas ideas y corría por muchas pistas, ¿no? Sus libros, mira, es que esta es una particularidad de José Agustín y que yo creo que hoy no se repite en ningún otro autor. Sus libros son leídos por igual que los nuevos lectores, pero pueden ser jóvenes, y además, esto hay que también señalarlo, que José Agustín tenía un carisma muy grande para hacerse siempre de estar alrededor de jóvenes, ¿no? A sus presentaciones iban una cantidad de jóvenes que uno podría decir, bueno, este era un joven de los 60, rock and rollero, herético, contracultural. Bueno, 40 años después iban jóvenes de 20 años, de 15 años, ¿no? O sea, porque agradecían tener a alguien tan fresco, tan afable y sobre todo tan cercano y respetuoso con su público, que esto me parece que es excepcional. En ese sentido, me parece que nos hace falta más intelectuales y escritores como José Agustín y, por ejemplo, menos intelectuales y escritores como Héctor Aguilar Camín, para poner un referente, digamos, de alguien que, por otro lado, en el caso de Aguilar Camín, pues es un erizo, es un erizo, punto.